pero bueno, vamos a dar inicio. Ok. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos una cordial bienvenida a este martes de conferencias ambientales. Habíamos dejado de tener las conferencias previas por cuestiones del trabajo que se ha venido acumulando. Sin embargo, hoy retomamos las conferencias ambientales. Es un gusto para mí y un privilegio poder presentar a un exalumno de la Facultad de Zootecnia y Ecología que fue como estudiante, pues un estudiante destacado, me atrevo a decirlo. Me tocó darle clases y siempre fue nuestro amigo José Marcos Torres Valverde muy entusiasta y siempre desde que estaba como estudiante de la facultad se notaba su amor hacia el bosque, ¿no? Hacia el ecosistema forestal, y en este caso se está especializando en la conservación de píceas. De eso va a tratar su conferencia. Se llama Conservación de Píceas, especies amenazadas por la variación climática. Y bueno, sin más preámbulo, le damos el tiempo al ingeniero en ecología, José Marcos Torres. Bienvenido, Inge, y adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias por sus palabras, maestro. Y pues ya como me presentó el maestro Dionisio, y yo me especializo en la conservación de las 3 especies de píceas, ¿verdad? Y les voy a hablar de este tema que es la conservación de píceas, especies amenazadas por la variación climática o eventos de variación climática. Voy a empezar con una pequeña introducción y poco a poco iremos hablando de píceas. Al final llegaremos a un estudio de caso reciente para mostrarles un poco de lo que se está trabajando con estas especies. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, como ya sabemos, la biodiversidad es un recurso valioso e incuantificable. De ella dependen numerosos servicios ambientales para el bienestar y la supervivencia de las especies y de la sociedad, ¿verdad? Y los bosques no son una excepción, ¿verdad? Como ya sabemos, albergan alrededor del 80% de la biodiversidad mundial. Entonces sirven y fungen como casa para la biodiversidad y aparte nos brindan muchos servicios ecosistémicos. Y esto es muy importante tenerlo. La distribución demográfica funciona como un indicador de la estabilidad de una especie y esto es interesante para ahorita que abordemos el tema de las especies de picea. Bueno, y en México existe una tasa muy elevada de deforestación y de tala clandestina. La principal causa de la desaparición de los ecosistemas forestales es el cambio de uso de suelo, ¿verdad? Como ya sabemos, en muchas localidades se tumba monte para abrir paso a actividades ganaderas o agrícolas. Y bueno, en la última glaciación ocurrió un cambio climático que forzó a las especies de coníferas a buscar latitudes más al norte, ¿verdad? E incluso a buscar elevaciones en montañas pues más altas. Esto ocurrió específicamente en el último periodo interglacial, ¿verdad? Hace aproximadamente unos 20.000 años, cuando el género Picea, pues no solo se encontraba representado por poblaciones en manchones, sino que llegaba incluso hasta el centro del país. Las piceas mexicanas, pues son la picea mexicana Martínez, la picea chihuahuana Martínez y picea Martínez de Patterson. La picea chihuahuana me parece que es la que tienen más conocida en el estado de Chihuahua porque es la que tiene mayor representación, pero las 3 especies, junto con otra especie que se encuentra en Taiwán, representan los hábitats más sureños del género. Además, la picea mexicana y martinezi son especies relictos que en algún momento del Pleistoceno tuvieron una distribución muy amplia y ahora solamente se encuentran restringidas a partes de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre Oriental. Pero como ya les dije, antes se encontraban, al menos el género de Picea, no se sabe qué especies, pero sí se encontraban más presentes hacia el centro del país. Y aquí, bueno, algunas de las cosas que hacen vulnerables a las poblaciones es la fragmentación de su hábitat, por ejemplo, la fragmentación de su distribución, porque pueden llegar a sufrir problemas endogámicos, ¿verdad? Que estos son producidos por la erosión genética. Y pues la erosión genética no es más que la pérdida de alelos específicos o simplemente la pérdida de diversidad genética, ¿verdad? Esto está más bien implicado por procesos estocásticos, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con la aleatoriedad.
Por ejemplo, si tenemos un genotipo que dominante, ¿verdad? En 100 individuos, el 90% son este genotipo, o el 89%, por ejemplo, que sean 89 individuos, y los restantes 11 son genotipos raros, por ejemplo. Entonces, cuando viene un evento como una catástrofe o una eventualidad así aleatoria, que por ejemplo, digamos, reduce el 90% de la población, entonces quedan 10 individuos. Lo más probable es que esos 10, al menos 7 o 9 sean del genotipo que está mayor distribuido, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, se salvarían 3 y se perderían los otros 8 genotipos raros, ¿verdad? Esto es a lo que le llamamos la erosión genética. Y esto también en estas poblaciones, pues, puede desarrollar que tengan poco o nulo flujo genético, ¿verdad? Lo que puede derivar en un proceso de diferenciación morfológica y fenológica y también genética, ¿verdad? Por supuesto. Y para esto existen programas de mejoramiento genético forestal, a través de los cuales se pretende introducir elementos con características genéticas deseables y favorables, ¿verdad? A partir de la selección y cruzamiento de las procedencias o progenies. Procedencias, pues básicamente son las poblaciones que existen de cada especie, ¿verdad? Y las progenies, pues son, ahora sí que un árbol en específico dentro de esas procedencias. Y bueno, esto permite seleccionar en campo los rasgos deseables de los individuos, ¿verdad? Y asociarlos a distintos índices de diversidad genética y factores ambientales. Para seleccionar los mejores progenies a cultivar y que los individuos resultantes mantengan los rasgos deseables para una mejor producción o mayor posibilidad de adaptación al medio. Esto quiere decir, por ejemplo, que seleccionamos árboles, por ejemplo, en el caso genético podemos asociar algunas características a los árboles en campo, como por ejemplo es que el fuste del árbol sea el 75% limpio, ¿verdad? Y que sea un fuste recto. Entonces, al momento de seleccionar estos individuos y reproducirlos, pues estamos de alguna manera garantizando una mejor generación de árboles, ¿verdad? Y bueno, el género quizá es un género de conífera predominantemente boreal, y digo predominantemente porque las especies que se encuentran en México, tanto como la especie que está en Taiwán, no son especies boreales, a excepción de la Picea mexicana, que sí se encuentra en un ambiente más subalpino. Y se distribuyen aproximadamente el 75% en Eurasia y el 25% aproximadamente en América del Norte, de las cuales solamente 3 especies pues las tenemos en México, ¿verdad? Y bueno, como les acabo de mencionar, en México existen 3 especies endémicas del género Picea, que viven en poblaciones relictas y están catalogadas como en peligro en la lista roja de la UICN, ¿verdad? Y también en la NOM 059 aparecen como especies en peligro. Bueno, la distribución de las 3 piceas mexicanas está fragmentada en poblaciones aisladas, lo que podría conducir en diferenciaciones fenológicas, morfológicas y genéticas. Esto en parte causado por la adaptación que tienen las especies a los diferentes tipos de suelos y variables climáticas en las que se encuentran desarrollándose, ¿verdad? En este caso, en las procedencias o poblaciones de las mismas. Y ahora sí, entrando de lleno con las piceas, pues podemos empezar a hablar con la primera de ellas, que es la picea mexicana. Y esta tiene solamente 3 distribuciones. Y se encuentra también en peligro de extinción. Solamente tiene 3 poblaciones conocidas, ¿verdad? De manera natural. Y la picea mexicana se encuentra en la Sierra Madre Oriental, en altitudes que van a partir de los 3,000 metros, y también en la Sierra Madre Occidental, ahí en altitudes un poco más altas, que varían entre los 3,200 metros y 3,100 metros, en zonas subalpinas, como ya les había mencionado. Y como les dije, solo tiene 3 poblaciones conocidas. 2 poblaciones se encuentran a 5 kilómetros entre sí, que están en la frontera de los estados de Coahuila y Nuevo León, que sería el Coahuilón en Coahuila y la Marta en Nuevo León. Y la tercera población es una población que está muy aislada, a unos 600 kilómetros o 700 kilómetros de distancia de estas 2, y esta se encuentra en el Cerro del Moinora, en el estado de Chihuahua, ¿verdad? En el municipio de Guadalupe Calvo.
Y miren, aquí para que lo vean de una manera más explícita, pues este cuadro muestra las 3 poblaciones de Picea mexicana, el estado en el que se encuentran, el municipio y la altitud a la que están. Aquí están las 3 poblaciones que antes les mencioné y pues los estados, ¿verdad? Y la altitud, ¿verdad? Esta aquí es importante recalcar, ¿verdad? Que a diferencia de las otras 2 Piceas, pues esta es la única que está por arriba de los 3000 metros. Y bueno, siguiendo con la Picea martinezi, de estas se conocen solo 4 poblaciones. Y las poblaciones de esta especie se distribuyen en una altitud de 1800 a 2500 metros de altitud. Y aquí tengo este cuadro, miren, de las 4 poblaciones, ¿verdad? 2 se encuentran en el municipio de Aranberry, que es Agua Fría y Agua Lardín, y la altitud es entre 1180 y 2120. Y hay otras 2 poblaciones que son más pequeñas, que es el Butano y la Encantada, en Montemorelos y Zaragoza. Estas 4 poblaciones cabe renombrar que están muy cercas entre sí, y si vemos el rango altitudinal, pues es un poco reducido, ¿verdad? De 1200 prácticamente a 2500, ¿verdad? No es mucho para un rango de distribución de una especie. Y cabe destacar que solamente el butano se encuentra dentro de un área natural protegida. Al igual que la población de Picea mexicana y el Cerro del Moinora, esta también se encuentra en un área natural protegida, ¿verdad? Esto es relativamente es bueno para estas poblaciones porque al menos pues se puede decir que están al resguardo de la autoridad, ¿verdad? Y esta picea es muy interesante porque se asocia con vegetación correspondiente a un bosque tipo mesófilo de montaña, principalmente con Quercus laurina y Abies duranguensis variedad coahuilensis y el Carpinus caroliniana. Personalmente he estado en poblaciones de esta especie y es muy diferente el hábitat con respecto al de Picea mexicana y Picea chihuahuana. En estos bosques se encuentra una gran variedad de plantas con hojas planiformes, y sobre todo comparte el hábitat con especies raras, como es el caso del Fagus mexicana, otra especie que solamente se encuentra prácticamente en estos valles, y también pues es básicamente ella y el abies son las únicas especies aciculadas ahí. Bueno, algunos pinos también, ¿verdad? Pero a diferencia de otros lugares como las poblaciones de Picea mexicana, ¿verdad? Y la predominante planta es el aciculado, ¿verdad? Y en la actualidad, ¿verdad? Se presume que las poblaciones de Picea martinezi se están reduciendo debido a problemas de endogamia, ¿verdad? Digo se presume porque pues estamos en vistas de ver si en realidad la especie tiene estos problemas o no. Y esto pues al tener problemas de endogamia pues se cree, ¿verdad? Y se dice que tiene problemas para establecer plantas o que tiene problemas para tener semillas viables, o que si las semillas son viables los individuos son poco vigorosos. Entonces, estamos haciendo un análisis de esto y vamos a tener los resultados pronto, ¿verdad? Y la Picea chihuahuana es la tercera de las 3 especies. Y esta, aunque se encuentra en 40 poblaciones y están entre los 2155 y casi 3000 metros de altitud, no es la mejor de las 3 en situación, ¿verdad? También está en peligro de extinción. Y esto se debe principalmente a que la mayoría de sus poblaciones tienen menos de 500 individuos, ¿verdad? Y la Picea chihuahuana también es conocida como Picea o abeto chihuahua. Y esta especie es una especie relicto que solamente está en la Sierra Madre Occidental, a diferencia de Picea mexicana, que está en las 2 sierras, ¿verdad? Y la Picea martinezi también es endémica de la Sierra Madre Occidental. Y estos relictos están aislados a altitudes de entre 2155 y 2990 metros, ¿verdad? Pero es una aproximación, ¿verdad? Y están localizados en los estados de Chihuahua y Durango. El tamaño de las poblaciones, como les digo, oscila de los 21 a los 5.541 individuos. Esto quiere decir que hay poblaciones que apenas tienen 21 individuos, entre plantas viejas, adultas y regeneración. Esta especie se distribuye en 3 grupos regionales, ¿verdad? Con una distancia aproximada de 300 kilómetros entre sí, que sería el grupo norte, que tiene poblaciones en el estado de Chihuahua, aproximadamente unas 23, y el grupo central, que está en la frontera del estado de Chihuahua y Durango, con 12 poblaciones. Y por último tenemos el grupo sur, localizado en el estado de Durango, con un total de 5 poblaciones. Puse este mapa, lo tomé de un artículo reciente, del 2017,
aquí podemos ver de mejor manera cómo están distribuidas los tres grupos regionales o fisiográficos de la picea chihuahuana, ¿verdad? El grupo que está en el norte, el del centro y el del sur. El 60% del arbolado está representado en 24 poblaciones que cuentan con menos de 500 individuos adultos, y 5 de ellas son poblaciones con menos de 50 individuos, o sea, son poblaciones que básicamente están mermadas. Y bueno, algunos problemas más, aparte de los que ya les mencioné, que pueden afectar a las tres especies, pues son la tala clandestina, los incendios, las plagas, la endogamia y la erosión genética. Y algo muy interesante también que aparece como nueva amenaza, pues es el cambio climático, ¿verdad? Y así como lo menciono aquí, pues las proyecciones de variación climática a futuro para las próximas décadas no son muy amigables para estas especies. Por aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En el mapa de arriba tenemos un mapa con el promedio de la temperatura anual y vemos las partes azules, que es prácticamente donde se encuentran las dos, bueno, las tres especies de píceas, ¿verdad? Y si vemos este mapa de abajo, es una proyección para el 2090 y estas son de una proyección hablando de que no van a aumentar la emisión de gases. Entonces, si podemos ver, no existe, básicamente la picea está en los lugares más azules de estos lugares. Para 2090 no va a existir, ¿verdad? Y aquí podemos verlo de mejor manera. Si vemos, aquí les voy a explicar esta imagen. Los triángulos son poblaciones de Picea engelmani, una especie que está en el suroeste de Estados Unidos. Las crucecitas son las poblaciones de Picea martinezi, que están por aquí. Los cuadros son las poblaciones de Picea mexicana, que están por acá y aquí también. Entonces, lo interesante son los píxeles en color. También la Picea chihuahuana es importante recalcar que se han reconocido dos genotipos para esta especie, ¿verdad? Un genotipo norte y un genotipo sur. Entonces aquí está el hábitat para el genotipo norte, es este hábitat azul bajito, y para el genotipo sur es el hábitat azul fuerte. Y el verde es para Picea engelmani, amarillo para Picea martinezi y el rojo es para Picea mexicana. Bueno, la siguiente imagen es una proyección para el 2030. Si podemos ver aquí, donde en esta imagen se muestra la población de Picea mexicana, que es, en este punto es el Moinora, ¿verdad? En Chihuahua. Aquí podemos ver que no queda ni siquiera un punto rojo, que significa que no existe ningún kilómetro cuadrado con hábitat propicio para esta especie. Al igual aquí pasa lo mismo en las poblaciones de la Marta y del Coahuilón. ¿Qué quiere decir esto? Que las especies van a estar creciendo en las próximas décadas en climas o en ambientes que no fueron, para los cuales no están adaptados, ¿verdad? Porque han estado miles, incluso millones de años adaptados a estos climas, y ahora el cambio climático, que está muy acelerado, no les va a dar tiempo de migrar a otros lugares donde estén los climas propicios, ¿verdad? Porque las poblaciones forestales también pueden migrar. Entonces aquí es donde entra la importancia de programas de conservación que implementen medidas éxito, ¿verdad? Como por ejemplo la migración asistida. Lo mismo pasa, pero en menor medida para las otras especies, ¿verdad? Aquí, como podemos ver en el mapa, la más damnificada es la Picea mexicana, según estas proyecciones. Y bueno, por lo tanto, es importante identificar los principales factores que explican la adaptación de estas especies, ¿verdad? Porque, como les dije, sería útil para implementarlo en programas de migración asistida como una opción, ¿verdad? O como en este caso, casi la única opción. Y bueno, aquí a partir de este momento voy a hablar sobre un caso o una investigación que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Y ya está por terminar. Nosotros hicimos un ensayo de procedencias y progenies, ¿verdad? Para que nos permita diseñar programas de conservación con los recursos genéticos al mediano y largo plazo, ¿verdad? Y como ya les había explicado un poco qué es un ensayo de procedencia, pero aquí vamos a hablar un poco más a fondo. Y bueno, en nuestro experimento estudiamos los componentes genéticos y ambientales de la variación fenotípica entre árboles de diferentes procedencias, ¿verdad? En este caso, pues tenemos todas las procedencias de Picea martinezi, todas las procedencias de Picea mexicana, y aquí cabe resaltar que solamente trabajamos con una procedencia de Picea chihuahuana. Esto por razones técnicas. Miren, es prácticamente el ensayo de procedencias, ¿verdad? Un ensayo de procedencias básicamente es un ensayo de jardín en un invernadero.
nosotros tenemos sembradas 5,641 plantas, ¿verdad? Que nosotros fuimos y seleccionamos a cada una de las procedencias los 30 mejores árboles según características deseadas, ¿verdad? De cada procedencia. En algunas de las procedencias no pudimos completar los 30 árboles porque eran muy pequeñas las poblaciones y no cumplían con el número, con la distancia a la que debían de estar entre árbol colectado, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que colectamos 180 progenies y un total de 5,641 plantas, porque a los árboles que colectamos le sacamos 31 semillas. Esas son 31 repeticiones para cada árbol, por eso son las 5,641 plantas. Cabe mencionar que también algunas de las progenies, en este caso los árboles, no completaron las 31 semillas, por eso es que aquí ponemos el promedio de semillas o de plantas por progenie. Y el estudio, como ya les dije, se basó en las 8 procedencias de 3 piseas mexicanas, ¿verdad? Las 4 que están en verde, que son las de Picea martinezi, aquí en el mapa, ¿verdad? Y las 2 que están en azul son la Picea mexicana, ¿verdad? Bueno, son 3, en realidad en el triángulo que está aquí en la Sierra Oriental está empalmado con otro, porque 2 están muy juntas, ¿verdad? El Coahuilón y la Marta. Y bueno, examinamos el efecto que las variables climáticas tienen sobre el crecimiento y la supervivencia de las plántulas de las procedencias de cada especie de Picea en igualdad de condiciones en vivero. Y así asumimos que dicha respuesta podría ser un proxy de la capacidad de adaptación o diferenciación genética entre poblaciones, ¿verdad? Porque como les decía, entre mayor diversidad genética, ¿verdad? Pues evitamos que sean menos los genotipos raros que se pierden. Y bueno, todas las plántulas de las 8 procedencias crecieron en las mismas condiciones de clima y de suelo. Esto es para que las diferencias pues, pudieran atribuirse de cierta manera a diferencia genética y no a adaptación del clima o del suelo, ¿verdad? Y bueno, cada individuo se colocó al azar en un recipiente redondo de 165 centímetros cuadrados, cúbicos, perdón. Y bueno, el experimento de prueba de procedencia se estableció en un vivero en El Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, a una altura de 2.590 metros. Y en este experimento medimos las plantas, su diámetro y su altura durante 12 meses, una medición mensual durante 12 meses. Y utilizamos para las pruebas la medición de los 12 meses, ¿verdad? También las otras 11 mediciones nos sirvieron para ver tendencias de crecimiento de las plantas. Y bueno, las diferencias medias de crecimiento entre las 3 especies se probaron con la prueba de Tukey y Kramer, con la distribución de Tukey. Todo esto se hizo utilizando el software libre de R, ¿verdad? En el paquete PMCMR. Y también para buscar mejores diferencias para evitar caer en falsas estadísticas, realizamos una corrección de Bonferroni. Entonces, cuando buscamos diferencias, pues casi siempre buscamos algo que sea menor a 0.05, pero nuestra alfa corregida es de 0.00021, para que así las diferencias que se encuentren sean verdaderamente significativas. Y también utilizamos una prueba que se llama criterio de Kalinsky-Harabaz. Este es para analizar, es un análisis de clúster, ¿verdad? Porque aquí al medir las 5,641 plantas, pues podemos ver si hay agrupaciones entre las mediciones, a ver si en teoría no debería haber agrupaciones, ¿verdad? Porque no hay diferencia, si no hubiera diferencia. Y bueno, realizamos esta prueba también. Y bueno, también hicimos una modelación del clima para las 8 procedencias. Modelamos 22 variables bioclimáticas. Y también por último utilizamos la prueba de correlación de Spearman para analizar las relaciones entre el crecimiento medio, que fue el diámetro por altura, el peso de la semilla y los valores de las variables climáticas analizadas de cada procedencia. Y bueno, estos son los resultados. Un poco de agua. Bueno, se encontraron diferencias significativas entre los crecimientos, ¿verdad? Entre las 3 especies de Picea. Esto era un poco lógico, ¿verdad? Porque se trata de 3 especies diferentes. Y si vemos los valores de P, pues son valores muy, muy pequeños, lo que dice que la diferencia es muy notable. Pero aquí está más interesante, porque aquí tenemos los valores por procedencia.
Aquí tenemos la medida del crecimiento del diámetro por altura en milímetros. Y en estos valores tenemos las diferencias absolutas, ¿verdad? Entre cada procedencia y el valor de P. Si vemos, por ejemplo, esta está aquí señalada porque esta es muy parecida, ¿verdad? Agua fría y agua lardín. Y si lo vemos más adelante, pues en sus crecimientos, pues sí, son muy similares. Pero esta es interesante, ¿verdad? Porque esta población de la Encantada es muy diferente a las tres demás poblaciones de Picea martinezi. Y aquí en Picea mexicana tenemos algo muy interesante también. Si vemos aquí el Coahuilón y la Marta, prácticamente son la misma población estadísticamente hablando. Y estadísticamente hablando, podemos decir que la Marta y el Coahuilón son muy, muy diferentes al Moinora. Esto es interesante. Hay que ver los análisis genéticos para ver si esta población resulta en otra especie, ¿verdad? Y miren, aquí lo mismo, aquí de manera más visual para ver las diferencias. Miren, aquí tenemos es una gráfica de cajas, por lo tanto, esta no evalúa promedios, esta es por la mediana, porque esto se utiliza con datos que no tienen una distribución normal. Aquí, como hubo muchas plantas muertas, pues no tiene una distribución normal, ¿verdad? Los datos. Entonces se utilizan estas mediciones, igual que la prueba pasada, es una NOVA, es lo que se conoce como una NOVA, pero no paramétrica. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, Picea chihuahuana, pues vemos que es la que menos creció. Vemos aquí las poblaciones de Picea martinezi, y si vemos que dos son parecidas, pero una es completamente diferente a las tres. Esta crece muy poco. Y aquí en Picea mexicana, pues vemos prácticamente el Coahuilón y la Marta son la misma. Y ya podemos ver que el Moinora es algo más grande, ¿verdad? Tiene un crecimiento más grande. Y luego aquí tenemos el análisis de Kalinsky Criterium, que les decía que era el análisis de clúster. Pues aquí en esta gráfica, este punto rojo que está aquí en el 3, nos indica el número de clústeres óptimos. Entonces, esto es interesante porque esto se hace con las 5.641 mediciones de las plantas. Entonces, aquí podemos ver que sí hay una agrupación hay tres grupos principales, ¿verdad? Ya cuando analizamos más de cerca, pues sí coincide mucho con con las plantas de cada especie, pues están en un grupo, ¿verdad? Sí hay una cierta agrupación por especie. Y con otros criterios que utilizamos, por ejemplo, otras técnicas, algunas dan otros números, ¿verdad? Pero esto es más tiene que ver mucho la apreciación y la interpretación. Pero también, por ejemplo, otras técnicas han dado 6 o 7 clústeres. Eso también es interesante porque es el número de progenies que tenemos. Y miren, aquí también tengo la tabla de las variables que modelamos en cada procedencia. Aquí ya es algo general, donde tengo el mínimo, el máximo, la media y la desviación estándar de cada variable, ¿verdad? Pero se calculó por procedencia para poder hacer el siguiente cálculo, ¿verdad? El siguiente cálculo, pues, es las correlaciones de Spearman. Pero esto también se hizo después de una corrección de Bonferroni. Y se detectaron correlaciones significativas entre el proxy genético de la plántula, que fue dado por el rasgo cuantitativo del diámetro por altura, y algunas variables climáticas. No encontramos ninguna correlación significativa entre el peso medio de la semilla y el crecimiento medio de las plántulas. Esto lo buscamos con el fin, porque muchas veces se ha encontrado relación entre el tamaño de la semilla, ¿verdad? Y el crecimiento de los árboles. Pues aquí no fue el caso. Lo que esto, pues, da todavía más pruebas de que la diferencia entre estas plantas, pues, es verdaderamente genética. Y aquí tenemos una tabla donde vemos las relaciones con las variables, ¿verdad? Y el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento se relacionó con el balance de precipitación verano-primavera y tenemos un valor de P muy pequeño, pero esta relación es negativa, ¿verdad? Lo que indica que cuando una variable aumenta, pues, por ejemplo, si aumenta este balance, la planta crece menos, ¿verdad? Y si aumenta, y si se disminuye, la planta crece más. Y el M-min, que significa la media del mes más frío, pues aquí es positivo, ¿verdad? También es un valor relativamente muy pequeño y positivo, ¿verdad? Aquí sí es más frío, la planta crece menos también. Y aquí tenemos una gráfica para ver mejor cómo son las correlaciones, ¿verdad? Miren, aquí la media de la mínima, aquí es la población más fría, es la que creció menos. Y si vemos las dos poblaciones que están
más calientes son las dos poblaciones que crecieron más. Igual es el mismo patrón con la precipitación y el balance, el balance de la precipitación. Y luego, por último, pues tenemos aquí las conclusiones, ¿verdad? Pues nuestros resultados sugieren que existen importantes diferencias genéticas cuantitativas entre las especies de Picea analizadas y que estas diferencias genéticas cuantitativas se correlacionan con dos variables climáticas, la temperatura mínima media del mes más frío y el balance de precipitación de verano-primavera. Esto era, lo de la temperatura del mes más frío era lógico por el tipo de especie, sí esperábamos ver una relación con esto. Y esto pues apoya la hipótesis de que la capacidad de adaptación local es diferente entre especies, ¿verdad? Incluso hasta entre procedencia, ya vimos. Y bueno, nuestros hallazgos pueden tener importantes implicaciones prácticas para los programas de conservación ex situ, ¿verdad? Además, los programas de reforestación deben de tener más éxito si las plántulas de una procedencia se plantan en condiciones climáticas muy similares a las de su procedencia. Aquí, dado por la fuerte asociación que encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, pues hay que buscar cómo es, por ejemplo, por procedencia, cuál es el valor de estas dos variables y buscar a donde se vaya a reforestar o forestar lugares que cuenten con estos valores similares. Aquí no incluí también, pero también calculamos un índice que se llama heredabilidad. Aquí podemos calcular, o calculamos más bien, qué tanto porcentaje de esa variación morfológica o esa variación entre las plántulas en sus crecimientos se debe a la genética y qué tanto se debe al ambiente. Y los resultados, bueno, para Picea mexicana fue muy alto, sobre todo para la especie y el género. Fue un resultado aproximado de 0.57, lo que es más de la mitad, lo que se puede explicar por factores genéticos. Y para Picea martinezi fue un poco más reducido, casi de 0.20, pero esto se puede tal vez explicar porque las poblaciones están mucho más cercas entre ellas y puede que todavía estén conectadas por polen, mientras que, por ejemplo, Picea mexicana, las procedencias por ejemplo, que están en la Sierra Madre Occidental, pues probablemente hacen mucho perdido en conexión con la población del Moinora. Y pues decía, por ejemplo, también en lo de Picea martinezi, que se dice que tienen mucha endogamia, ¿verdad? Y que el 75% de la población, pero pues en nuestro ensayo de procedencias hemos visto que la especie tiene mucha germinación, ¿verdad? Y hemos estado en campo en las poblaciones y se ve gran cantidad de regeneración, de renuevos. Entonces, esto es como una contra, ¿no? Porque si hubiera tanta endogamia en las tres especies, ¿verdad? Como se dice, pues la especie no tendría regeneración, ¿verdad? Porque no es capaz de generar regeneración en estas condiciones. Sin embargo, pues hemos estado en las poblaciones de Picea martinezi y Picea mexicana y se muestra lo contrario, pero pues todavía faltan ver los análisis genéticos a ver qué nos dicen. Pero muy probable es que estas poblaciones todavía no tengan problemas con endogamia. Más bien sus problemas quizás fueron pues eventos estocaicos, como por ejemplo incendios, plagas, o quizás yo tengo el presentimiento que también tuvo que ver mucho la extracción. Y bueno, esto fue todo de la plática sobre Picea y muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy interesante la conferencia, ¿verdad? Y es un gusto ver que nuestros estudiantes estén desarrollándose en otras instituciones. Ahorita no les comenté, pero el ingeniero es estudiante de la maestría de la Universidad Juárez del estado de Durango. Entonces, pues felicidades, Marco, y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, puede activar su micrófono y hacer la pregunta. Y a los que nos están escuchando por Facebook, pueden hacer las preguntas en el chat y nosotros se las hacemos llegar aquí al ingeniero. Ok. ¿Alguna pregunta? Pues parece que quedó claro. Yo tengo una pregunta, Sergio. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Marcos. Un gusto saludarte desde aquí. Muy interesante tu plática y
Muchas gracias por retribuirnos aquí a tu facultad, a tus compañeros estudiantes, ¿verdad? Y a otros nuevos que nos acompañan. Muchas gracias por darnos esta charla muy interesante, de verdad. La pregunta que tengo es acerca de las poblaciones, en este caso, Picea mexicana. En las proyecciones, no sé, al 2030, 2050, no sé, que desaparecen los hábitats idóneos o el hábitat idóneo del Moinora, por ejemplo, tal vez también los de allá de la Marta o el Covilón, pero no sé, de acuerdo a las predicciones, no se habrá identificado algún otro sitio en el país sí, en el país, ¿verdad? En donde podamos hacer una migración asistida. Bueno, antes que nada, el gusto es mío de saludarlo y gracias por sus palabras. Pues mira, sí se han hecho estudios para buscar posibles lugares. De hecho, se localizó uno cerca del Coahuilón y de la Marca, en un cerro llamado San Rafael, que tenía 95% de probabilidad de que hubiera picea ahí. Pero se hizo una expedición y no se encontró picea. Entonces se han hecho predicciones y no se ha encontrado hábitat en todo el país. Por ejemplo, para 2060 no va a haber hábitat propicio en todo el país. Se hicieron proyecciones para todo el mundo. Y por ejemplo, para Picea Martínez, y no va a existir de todos modos en todo el mundo ningún hábitat para ella. Pero para Picea Mexicana sí hay otro país, es en Taiwán, en otro cerro así parecido al Moinoro, otro volcán. El problema ahí, Doc, es que ahí existe otra Picea endémica de Taiwán. Entonces, va a ser muy difícil que acepten que llevemos una Picea de aquí y le haga competencia a otra Picea que ya también se está extinguiendo, ¿verdad? Entonces, básicamente está descartado. Lo que sí le puedo decir, Doc, es que el próximo año va a haber un programa, sí se va a hacer migración asistida para las 8 procedencias, sí se tienen algunos sitios ya proyectados con cierta probabilidad. Entonces, la idea es entonces crear poblaciones como tipo seguro, una copia genética de cada población de Picea martinezi y de Picea mexicana, que al menos estén a 5 kilómetros de distancia de las poblaciones naturales. Esto es todo un esfuerzo para prevenir que un incendio o una plaga elimine una población de un solo golpe, ¿verdad? Porque sabemos que son muy pocas hectáreas. Y pues, sí, eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias, Marcos. Muy bien. Entonces, pues prácticamente van a la extinción, por así decirlo, aunque hay esas excepciones, de verdad, de, como dices, mantener su genética o su código genético o como un voucher, ¿no? Algo así, Sí, un banco genético. le puedo también comentar que estando en las poblaciones, pues la literatura creo que es mucho más drástica de lo que es en realidad, porque muchos de estos modelos son predichos se hacen por presencia-ausencia de la especie. Entonces, hemos ido a poblaciones de las especies donde, por ejemplo, se decía que había 900 individuos, ¿verdad? Y hemos contado a simple vista 5,000, por ejemplo. Entonces, ya actualizando estos datos, es muy probable que las predicciones para próximos años o próximas décadas sean mejores. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? Y estamos buscando otras técnicas para buscar otras poblaciones por medio de imágenes satelitales, ¿verdad? Porque pues las poblaciones de Picea martinez y Picea mexicana, que en este caso, pues todas están en lugares muy inaccesibles, ¿no? Las que se conocen son porque la gente ha llegado ahí. Entonces, en realidad todo puede pasar, no se sabe si hay otra especie, otra población de cualquiera de las 3 especies de Picea que está en otra ubicación, con otro clima diferente, ¿verdad? A lo mejor. Porque, por ejemplo, es muy interesante, la Picea martinezi es un clima que no es frío, es un clima casi cálido donde está. O sea, es hasta raro que haya especies aciculadas ahí. Entonces, pudiera ser que por ahí nos llevemos una sorpresa. Ok, muy bien.
Muchas gracias, Marcos. Entonces, una pregunta más, Marcos. Dices ahí es que me llama mucho la atención la piseada mexicana, ¿verdad? Porque es la que tenemos aquí en el estado de Chihuahua y en Moynora y la que estuvimos investigando. Dices que podría haber diferencias, diferencias genéticas, ¿verdad? Entre las poblaciones de la Marta y el Coahuilón en la Sierra Madre Oriental y las de Moynora y la población de Moynora en la Sierra Madre Occidental. ¿Esas diferencias genéticas podrían ser suficientemente evidencia, Marcos, para decir que son dos diferentes especies o que se están separando genéticamente, podrían ser hasta variedades o subespecies, no sé, o todavía no? Pues, por ejemplo, la evidencia que tenemos nosotros, por ejemplo, con el ensayo de procedencia, pues a eso apunta, porque básicamente el ensayo de procedencia es la práctica de la teoría. Entonces, muy probablemente también a los 30 árboles que se colectaron las semillas, se les tomó muestras gasículas se va a hacer un análisis de la estructura genética poblacional de las dos especies en este caso. Entonces, muy probablemente vamos a detectar ahí, o se va a detectar que pues las piseas del Moynora probablemente sean otra especie o una variedad. Esperemos, pero todo puede pasar. Sí. Porque, Ok. bueno, las poblaciones, no hay registro, por ejemplo, de polen de ninguna especie, ¿verdad? Creo que el polen que más puede viajar es el de los encinos, y las evidencias son de 100 kilómetros, entonces, si sea mexicana de la Sierra Madre Occidental y la de la Sierra Madre Occidental son más de 600 kilómetros, y si no me equivoco, creo que se separaron hace más de 5 millones de años, entonces, creo que puede haber la posibilidad, ojalá, sería muy bonito tener una especie de pizza endémica de Chihuahua nada más. Así es, a causa de la especiación, ¿verdad? Y todo lo Sí. demás. Pues sí, Muy pues, bien. la especiación es la fuerza evolutiva que mantiene la diversidad. Sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Felicidades de nuevo. No, gracias a usted. Es todo por mi parte. Ok. Muchas gracias, Humberto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el ingeniero? Aprovechemos que está aquí. Les comento en lo que se animan que Marcos fue parte también del Club de Identificación de Plantas que dirige el doctor Humberto Vega. Y a mí me da mucho gusto ver, ¿verdad?, que los chavos que participan en ese club, pues ahorita están estudiando maestrías, ¿verdad? Y se están especializando en áreas tan importantes como esta. Entonces, pues felicidades, Marco, y felicidades a los muchachos que están en el Club de Identificación de Plantas, ¿verdad? Es un ejemplo a seguir. Sí, muchas felicidades al doctor Humberto por su esfuerzo en el Club de Plantas, porque ha sido titánico. Así es. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, Marco, yo sí tengo preguntas. No, ya que no aprovechan los demás, voy a hacerle algunas preguntas. Claro. Primero, pues igual, ¿verdad? Me uno al doctor, ¿verdad? Ya lo hemos felicitado, felicidades, está muy interesante el tema. A mí me surge la duda de la cuestión de, bueno, ya nos habló de que están emparentadas las especies y por eso mencionaba usted que es una de las posibilidades de que no se estén reproduciendo. La cuestión del cambio climático, Marco, ¿cómo está afectando también la distribución, está reduciendo las áreas de distribución de las piceas? Oh, sí, 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 maestro, qué bueno que lo mencionó porque no lo mencioné, no lo expliqué. Pero sí, lo que pasa con el cambio climático, maestro, es que, bueno, como estas especies están restringidas muchas veces a picos de montañas, ¿verdad? Entonces, la montaña tiene un efecto cónico, ¿verdad? La parte de la base es más grande en superficie que la punta. Entonces, lo que está generando el cambio climático, y estas predicciones eso dicen, es que el clima, por ejemplo, para el que ellos están adaptados, va a aumentar en promedio
200 metros. Entonces, a muchas de estas especies en altitud, o sea, el clima que estaba a 3000 metros, por ejemplo, va a estar mínimo a 3200. Entonces, lo que está pasando es que estas especies, pues sí, por medio natural pueden migrar a partes más altas, ¿verdad? Pero este clima va a llegar en un punto en el 2060 aproximadamente, en que ya no va a estar en esos picos de las montañas, se va a ir. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas especies van a quedar varadas en el punto de la montaña, creciendo en climas que no son propicios para ellas y que probablemente van a llevar al declive de las poblaciones. Eso es lo que produce el cambio climático. Pues, muy lamentable, ¿no, Marco? Y en ese sentido, ¿qué estrategias están previendo para tratar de preservar a las especies? Pues como le digo, maestro, está en plan la migración asistida, generar una población copia para cada una de las procedencias, pero todavía, pues va a ser como un trabajo pionero en la materia, ¿verdad? Porque existe mucha documentación acerca de la migración asistida y en la literatura se ve muy bonito, ¿verdad? Pero la realidad es que solo como 2 países o 3 en el mundo, bueno, además bien en el continente lo han hecho, que pues es Estados Unidos y Canadá. En Europa se hace más, pero para plantaciones, ¿verdad? Allá es otro motivo. Y pues solamente hay que ver qué va a pasar con este experimento. El año que entra se pone en marcha la producción de plántulas y se va a hacer contacto pues con la gente que viva en los ejidos cercanos de ahí, se les va a capacitar porque vamos a acercar, se tienen que acercar las poblaciones, ¿verdad? Y se les tiene que cuidar durante 2 años nada más. ¿Por qué 2 años nada más? Porque pues no tiene, para que sea efectiva, pues tiene que ser la migración, pues tienen que quedarse las plantas capaces de sobrevivir por sí solas, ¿verdad? Que uno vuelva en 60 años y estén ahí, ¿verdad? De nada sirve estarlas cuidando. No sería algo muy ecológico. Gracias, Marco. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, Sí, adelante, Sebastián. disculpa, tengo una pregunta, Marcos. Primero que nada, muchas felicidades y la verdad estuvo muy buena esa plática. Solo tengo una pregunta acerca de lo de las migraciones asistidas. Sí, sí. Primero que nada, sobre si tiene repercusiones negativas, digámoslo, en las especies donde se hacen las migraciones, y porque me imagino que donde lo van a hacer hay otro tipo de coníferas, no sé, aves, pseudotsugas, si tiene algún efecto negativo sobre las especies del lugar de la migración. Igual, y me imagino que si existe algún tipo de, no sé, hibridación o competencia entre ellos. Muy interesante la pregunta, Seba, gracias. Pues mira, la verdad es que no hay como así, por decirlo, evidencia, porque la mayoría de las migraciones asistidas que se han hecho en el mundo son en plantaciones o son para especies comerciales. Entonces, esta sería una de las primeras migraciones asistidas de este tipo, ¿verdad? Y sí, personalmente yo creo que debe de tener alguna repercusión ecológica mala, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, existen posibilidades de hacer migraciones asistidas, por ejemplo, al Cerro del Moinora. Va a ser un clima, por así decirlo, propicio para Picea chihuahuana, por ejemplo. O sea, se va a extinguir una Picea, pero puede haber otra. Y estos, pues sí pueden tener repercusiones, Sebastián, pero hay algo aquí muy interesante. Por ejemplo, hay un caso de un avis, el avis religiosa, ¿verdad? Que la copa de ese árbol es la casa de la mariposa monarca. Entonces, ese árbol también ya está en una situación muy crítica. Ya está en un declive poblacional, pues por decirlo grave, y se están viendo que ahí puede ser un área propicia para Picea martinezi. En este caso, también intentando salvar, porque ya sabemos que son parecidas las copas, pudiera ser ahí un beneficio, pero ciertamente yo creo que va a haber, pues, afectaciones para los ecosistemas. Siempre introducir una especie exótica, ¿verdad? O especie introducida, pues genera desbalance en los ecosistemas. Pero pues va a ser algo que vamos a tener que medir y evaluar, ¿verdad? Porque pues no nada más está pasando para la Picea, o sea, en realidad hay pinos comerciales, en realidad, bastantes especies de pinos que son muy comerciales, que para el 2030 presentan reducciones de hábitat también del 60-70%, o sea, y estamos hablando de pinos muy comunes, ¿verdad? Entonces va a ser algo que en el futuro va a ser una herramienta, porque igual no puedes los bosques van a tener menor producción de madera si no utilizas si no metes
este tipo de estrategias, ¿verdad? Porque pues igual las especies que se aprovechan van a empezar a crecer en climas que no son para ellos, van a producir menos madera y ya no va a ser costeable tampoco. Ok, no, muy bien. Muchísimas gracias, Marco. Saludos desde aquí de Chihuahua. Dale, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos más preguntas, Marco, pues finalmente yo le pediría que ahorita lo están escuchando chavos de primer semestre, que están empezando a descubrir cuál es el área, ¿verdad?, donde se van a especializar. Y a mí me toca dar una clase que se llama formación ecológica y siempre pongo de ejemplo a alguno de ustedes, ¿no? De cómo, en el caso suyo, ¿verdad? Usted se especializó por los ecosistemas forestales y de ahí fue adquiriendo mayor experiencia en esto. Entonces, pedirle que les envíe un mensaje a los chavos y que los anime, ¿verdad? A cuáles son las áreas de oportunidad en su área, ¿verdad? De especialización. Sí, claro que sí. Bueno, pues, primero que nada, hola muchachos, y decirles, alentarlos que, pues, las estadísticas son muy frías. Más o menos el 0.02% de los estudiantes que se gradúan escogen una maestría. Y es porque yo pienso que falta que ustedes también indaguen más. Por ejemplo, hay muchos temas que a simple vista pues se ven muy generales. Por ejemplo, los bosques, un ejemplo, ¿verdad? Pues uno podría pensar, ya se sabe todo de los bosques, pero claro que no, hay mucha escasez de conocimiento y es una rama muy bonita. En mi experiencia ha sido algo, pues es algo muy interesante, estar aprendiendo día a día. Y pues también cabe mencionar, ¿verdad? Existen muchos estímulos, existen becas por parte de CONACYT que son igual de estimulantes que un trabajo. Pero yo sí les recomendaría la verdad que si quieren emprender un posgrado, busquen muy bien el tema que les guste porque hay que leer mucho y pues la verdad no es interesante leer mucho de algo que no te gusta, ¿verdad? Pero todos tenemos algo que nos gusta y tarde o temprano lo van a encontrar en la carrera y no se desesperen, están en primero, vienen muy buenas materias, se los digo de verdad, y son afortunados de estar en la facultad de Zootecnia y Ecología. Hay muy buenos profes y si los aprovechan pueden llegar muy lejos. Muchas gracias, Marco. Hay una felicitación de aquí de Mari Ojeda. Dice, yo quiero felicitar a Marcos, excelente plática y muchas felicidades desde Chihuahua. También Obed Gracias. Gutiérrez, un comentario. Adelante, Obed. Sí, apoyando un poquito ahí lo que menciona Marco. Yo primeramente quiero felicitar a Marcos por el gran Gracias. el interés que presentó ahorita o todo lo que ha presentado y lo que ha hecho. Asimismo, quiero enfocar o decirle a sus compañeros que son de primer semestre o de los primeros semestres, que Marcos se caracterizó él por siempre querer apoyar en proyectos. Él fue una persona muy interactiva o hiperactiva, se podría decir, que nunca se quedó quieto y que siempre anduvo buscando la mejor manera de ayudar y de aprender. Eso les puede servir a todos los que van iniciando en este bonito cero, en este bonito camino. Y nuevamente, Marcos, muchísimas felicidades. Muchas gracias, Obed, muchas gracias. Y gracias porque tú fuiste de los primeros que me dio la oportunidad de colaborar en algo científico. Y sí, completando lo que dice mi compañero Obed, nunca digan que no. Por más aburrido que parezca, no digan que no. Puede ser, pueden llevarse una grata sorpresa. Quizás sea lo que hagan el resto de su vida, uno nunca sabe. Bien. También Karen dice, gracias, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Marco, y otra vez, pues felicitarlo, ¿verdad? Y ya sabe que la Facultad de Zootecnia es su casa y Muchas gracias. van a estar abiertas las puertas para usted y es un orgullo, como le decía, para todos nosotros, ¿verdad? Y felicidades y pues le deseamos mucho éxito en todos los proyectos que emprenda. Muchas gracias y pues el orgullo es mío de pertenecer a esa facultad. Yo le tengo mucho cariño y la estimo demasiado. Muy bien, bueno, pues ya para despedirnos, los invitamos
El día jueves, también a la 1 de la tarde, tenemos la conferencia Generalidades de la Reproducción en Especies de Interés Técnico por el expositor maestro en Ciencias Javier Antillón Ruiz, que también es profesor de la Facultad de Zootecnia, en las conferencias sobre ganadería. Nos vemos el próximo jueves y muchas gracias, Marco. Que Sí, todos gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego.